Un héroe extranjero. Capítulo 34. La sala de la Casa Blanca, habitualmente un espacio de discusiones estratégicas militares y decisiones de alto nivel, estaba ahora impregnada de una sensación palpable de ansiedad. El tiempo se les estaba acabando y no sabían cómo solucionarlo, al menos dentro del corto plazo. Las paredes parecían resonar con el eco de las recientes noticias que habían llegado desde lo más alto de Bout. Alguien clave, puente para mantener la paz entre los héroes y el gobierno, había caído, asesinado por su propia creación. Stan Edgar, la figura clave que había mantenido un delicado equilibrio entre los superhéroes y el gobierno, estaba muerto. Y no había duda de que la mano detrás de esa muerte era Homelander. Lo confirmaron con la información que sus espías les proporcionaron hace unos días. Sin mencionar las exigencias ridículas del nuevo director. En torno a la mesa de conferencias se encontraban el presidente de los Estados Unidos, el secretario de Defensa, los principales asesores de seguridad nacional, y Mallory, el veterano de guerra y hombre que había estado al frente de la lucha encubierta contra los superhumanos desde hacía años. Nadie en la sala se sentía cómodo, de hecho, todo lo contrario. Todos sabían lo que estaba en juego, y ya no tendrían tanto tiempo para poder lograr el objetivo que estaban elaborando desde hace años. El presidente, con su rostro marcado por los años de presiones políticas y estrategias elaboradas para estar al nivel de Boug, apoyaba las manos en la mesa de caoba mientras observaba los rostros de su equipo. Su mandíbula estaba tensa, y su mirada revelaba una profunda preocupación. El presidente ya no pudo permanecer en silencio. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio sepulcral que había caído sobre la sala. ¿Qué pregunta era esa? Ya no tenían opciones, ni soluciones para contrarrestar esta usurpación de poder clandestina por parte de Bout. Ni siquiera sus propios superhombres tenían el nivel para derrotar a Homelander, ni siquiera tenían una mínima posibilidad de siquiera hacer algo de daño. El secretario de Defensa, un hombre robusto y canoso con la voz ronca, fue el primero en hablar. Señor presidente, estamos ante una situación extremadamente volátil. Homelander está fuera de control. Edgar mantenía a los supers a raya, pero con él fuera del juego, no sabemos qué puede hacer Homelander de aquí en adelante. Lo que está claro es que ya no está dispuesto a negociar o mantener nuestros acuerdos tácitos. Sus demandas de esta mañana no son negociaciones. Son amenazas veladas. Todos en la sala conocían esas demandas. Homelander quería que Yokahuu, el héroe extranjero considerado enemigo público por el gobierno estadounidense, fuera autorizado a ingresar al país. El presidente no pudo evitar dejar escapar una risa de impotencia. De aceptar esta situación sería como la peor humillación jamás registrada en la historia del país. Siquiera aceptaría Yokahuu asistir. De no ser así, ¿cómo se lo tomaría Homelander la noticia? Al nuevo director de Boug se le había ocurrido la brillante idea de celebrar su ascenso sangriento. Y para eso, Homelander deseaba que Yokahuu participara en una celebración pública en su honor, como un acto de reconciliación entre el superhéroe y el gobierno estadounidense. Pero lo que realmente le preocupaba era la amenaza que Homelander había lanzado. Si el gobierno no accedía, habría consecuencias. Existían 1.000.000 de formas en las que Homelander podía actuar como represalias a la negación de sus demandas. ¿Estamos hablando de una guerra abierta entre supers y el gobierno de los Estados Unidos?, preguntó el consejero de Seguridad Nacional, con evidente incredulidad. No lo sabemos, intervino Mallory, su rostro curtido por años de experiencia en el campo de batalla y operaciones clandestinas contra los super. Pero Homelander es impredecible. No podemos permitirnos subestimarlo, ya ha demostrado lo que es capaz de hacer. Si decide que el gobierno de este país es un obstáculo para él, lo derribará. Y no tenemos cómo detenerlo, aún. Mallory dejó que sus palabras flotaran en el aire un momento. Y si bien su equipo, conocido como los chicos, había estado trabajando en las sombras para contrarrestar la amenaza de los superhumanos, esta sin embargo, era una nueva dimensión del problema. Este problema no solamente representaba la amenaza de Yokahuu, sino también que sus enemigos de igual o mayor amenaza aprovecharían esta oportunidad para desmoronar el país y su economía. Rusia aún no había olvidado el hecho de que ellos habían rasgado a su nación en un montón de pedazos de territorios, mientras colocaban a sus propios gobernantes títeres en beneficio para los intereses estadounidenses. Si ellos mostraban alguna debilidad, este podría ser el fin de los Estados Unidos. No podían permitirse tal error.
La muerte de Edgar había desatado una cadena de eventos que nadie en esa sala había previsto, o mejor dicho, no estuvieron preparados aún para afrontar una situación de tal magnitud. El presidente pasó una mano por su frente, visiblemente agobiado por la situación. Lo que Homelander está pidiendo es inaceptable. Yokahu es una amenaza para este país. No solo nuestro país, sino también al mundo completo. Si permitimos que un héroe extranjero que ha desafiado nuestras leyes, que ha socavado nuestros intereses y nos ha humillado públicamente entre a nuestro territorio, y no solo estaremos cediendo a las demandas de Homelander, sino que estaremos perdiendo toda autoridad. No solo toda autoridad, perderíamos la credibilidad de nuestras palabras ante el mundo. Hemos trabajado tanto para tratar de abrirle los ojos a las personas, demostrar la amenaza que representa ese supersoldado mexicano, y nos tragaremos nuestras propias palabras si aceptamos esto. Mallory asintió, completamente frustrado por la situación. Lo entiendo, señor presidente. Pero Homelander es la verdadera amenaza aquí, en estos momentos. Yokahu puede ser un problema, posiblemente el problema más grande de la humanidad, pero no es un problema inmediato. Si Homelander decide que no somos aliados, no tenemos defensa. Si accedemos a sus demandas temporalmente, al menos ganamos tiempo. Y no solamente eso. Podríamos aprovecharnos de la manera en cómo trabaja Yokahu para usarlo como red de seguridad en caso de que Homelander desee hacer algo fuera de lugar. Lamentablemente, debemos recordar que Yokahu es el único superhumano capaz de enfrentar y posiblemente matar a Homelander. Aunque nos duela aceptarlo, ese extranjero es nuestra única opción. Mi equipo, por otro lado, está trabajando en una solución, pero necesitamos más tiempo. Las palabras de Mallory fueron como un balde de agua fría cayendo sobre las cabezas de cada persona dentro de la sala oval. Podía ser humillante, estresante, podrían estar en desacuerdo total. Pero era la única opción que tenía hasta el momento. El secretario de Defensa miró hacia Mallory y luego al presidente. Aunque si consideramos las cosas, tenemos una posible solución para esta situación. El proyecto Centinela. Los rostros de varios de los asesores del presidente se iluminaron de inmediato. Centinela, la armadura del que tanto se habló días atrás. Una superarmadura desarrollada en secreto para contrarrestar la amenaza de los superhumanos más poderosos. En teoría podría darle pelea e incluso matar a Homelander, según tenían entendido. Había sido un proyecto en desarrollo desde hacía años, aunque estaba paralizado por el poco avance tecnomecánico clave para el traje. Como una misión importante, un equipo negro de la CIA había logrado robar tecnología avanzada de México. El equipo de los chicos había sido el responsable de lograr extraer lo necesario para llevar el proyecto Centinela al límite. La tecnología robada junto con la existente se había perfeccionado en laboratorios secretos en las entrañas del Pentágono, logrando la culminación de años en estudios y pruebas. Sin embargo, el traje aún tenía un problema crítico. ¿El proyecto Centinela está listo?, preguntó el presidente, con una chispa de esperanza en los ojos. El secretario de Defensa asintió lentamente, pero luego hizo una pausa. Está cerca de estar listo, pero no del todo. La tecnología es impecable, y en teoría, la armadura puede contrarrestar a un super del calibre de Homelander. Incluso tiene la capacidad de proyectar rayos de antimateria y ejercer una fuerza de hasta 10 toneladas. La clave está en la energía de la antimateria, lo suficientemente destructiva como para destruir la defensa más resistente que pueda presentar el mundo. Pero el problema está en el piloto, el cual aún no lo tenemos. Para operar la armadura, necesitamos a alguien que esté dispuesto a sacrificar su vida, literalmente. Su cuerpo tiene que fusionarse con la máquina para una sincronía perfecta entre la armadura y la persona. Sin mencionar, la sobrecarga cognitiva que experimentaría la persona sería suficiente como para provocar un derrame cerebral a largo plazo. Incluso con la incorporación de una IA para aligerar la carga, sigue siendo una cuestión de sacrificio. Si el señor Suárez hubiera aceptado nuestra propuesta, probablemente su genio le permitiría crear una nueva solución más factible en el que el piloto no sufriera a causa de portar la armadura. Pero el muy maldito está con Yokahu, son socios. La sala se sumió en un incómodo silencio. Todos entendían las implicaciones de esas palabras. Incluso intentaron secuestrar en algún momento a Suárez, pero ya entendieron que tal opción era prácticamente imposible. El piloto que operara el proyecto Centinela tendría que integrarse a la armadura de manera tan íntima que ya no sería completamente humano. Sería un arma viviente, con su cerebro y sistema nervioso conectado directamente a la máquina, sin posibilidad de revertir el proceso.
Estaban por crear un cyborg. ¿Tenemos algún candidato?, preguntó el presidente, aunque ya conocía la respuesta. El secretario de Defensa negó con la cabeza. No, señor. Y ese es el problema. No todos los candidatos son suficientemente fuertes como para someterse al procedimiento, incluso si están dispuestos a sacrificarse. Necesitamos un superhumano con habilidades mentales excepcionales. Ya sea telépata, telequinético, con habilidades regenerativas o tecnopáticas. Una persona normal moriría en cuestiones de segundos, un humano mejorado temporalmente solo lo soportaría durante un período de tiempo muy corto. Solo un superhombre con las cualidades mencionadas puede soportar la armadura. El presidente se hundió en su silla. La esperanza que había sentido momentos antes se desvanecía rápidamente. Así que básicamente, no tenemos ninguna opción adecuada, una solución inmediata, concluyó con amargura. Mallory, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino. Señor presidente, tal vez no tengamos el centinela listo, pero hay otras formas de ganar tiempo. Mi equipo, los chicos, podemos encargarnos de las relaciones diplomáticas con Yokahu. Necesitamos convencerlo de que entre en el país y coopere con nosotros. Al menos, si podemos ganarlo como aliado temporal, podríamos usar su presencia para controlar a Homelander. La propuesta parecía interesante, de hecho, prestaron atención para entender cuál era la idea de Mallory. ¿Y cómo planeas hacer eso?, preguntó uno de los asesores, con escepticismo en su voz. Mallory lo miró con frialdad. Yokahu no confía en el gobierno, pero tal vez confíe en alguien más. Alguien más cercano a él que el mismo Suárez, alguien que pueda hablarle en términos que entienda. Mi equipo ha enfrentado a los superhumanos antes, y sabemos cómo manejarlos. Si logramos contactar con Agencias Federal de Asuntos Internacionales, específicamente Mónica Sánchez, y la convencemos de prestarnos un poco de su ayuda, tendremos a Yokahu de nuestro lado. No digo que sea fácil, de hecho será lo más complicado que haremos, pero no tenemos muchas opciones. El presidente miró a Mallory durante unos momentos, evaluando sus palabras. Todo el mundo estaba al tanto de la relación entre Yokahu y la señora Sánchez. No estaba confirmado, pero tampoco necesitaba serlo. El mundo entero comprendía que esa mujer era la que movía el corazón del héroe mexicano, de hecho, muchos entendían la preferencia de Yokahu hacia la Agencia Federal de Asuntos Internacionales. Todo era por ella. Sabía que era una apuesta arriesgada, convencerla para que Yokahu lograra cooperar con ellos, pero también sabía que era la mejor idea que tenían en ese momento. Hazlo, dijo finalmente. Contacta con la señora Sánchez y convéncela de que coopere con nosotros. Maldita sea, si tienes que ofrecerle compuestos V para hacer más jugosa la propuesta, hazlo por favor. Necesitamos una red de seguridad para esta nación lo antes posible hasta que encontremos un candidato para el traje centinela. Pero que quede claro, esto es temporal. No podemos permitir que Homelander o Yokahu piensen que tienen el control de este país. Mallory asintió. Lo entiendo, señor presidente. Haré hasta lo imposible para resolver esta situación. Tras las palabras de Mallory, uno de los principales asesores de comunicación, un hombre delgado con gafas y una expresión siempre alerta, se inclinó hacia adelante. Señor presidente, hay otro asunto que no podemos ignorar: el público. No podemos permitir que la gente sepa lo que realmente está sucediendo. Si la noticia de la muerte de Edgar sale a la luz, junto con las amenazas de Homelander, estaremos lidiando con un pánico generalizado. Las palabras del asesor con relaciones públicas fueron válidas. El público, especialmente el suyo, no debía enterarse de lo sucedido. Porque de lo contrario, los disturbios y la anarquía arrasaría con los estados en cuestión de minutos. Lo último que querían era enviar al ejército a las calles para controlar la situación. Es verdad, admitió el presidente. Necesitamos mantener esto en secreto por el momento. Al menos hasta que tengamos una solución viable. El asesor de comunicaciones asintió. Podemos manejar las noticias por ahora. Controlar lo que se filtra a la prensa. Pero esto no durará mucho tiempo. Eventualmente, alguien va a empezar a hacer preguntas. El presidente suspiró. Solo necesitamos ganar tiempo. Si podemos manejar la situación con Yokahu, entonces tal vez podamos mantener el control de Homelander por el momento. El secretario de Defensa volvió a intervenir. ¿Y qué pasa si Homelander decide actuar antes de que estemos listos? No podemos confiar en que va a esperar pacientemente a que solucionemos esto. El presidente se quedó en silencio por un momento, antes de mirar a todos los presentes.
Si Homelander ataca, entonces tendremos que hacer lo que sea necesario. Y eso incluye el uso de la fuerza nuclear. Si el proyecto Centinela no está listo, tendremos que buscar otras opciones, aunque desastrosas. Pero no nos vamos a rendir, no permitiremos que un loco genocida destruya este hermoso país. Los presentes asintieron, aunque sabían que la tarea que tenían por delante era monumental. Mallory por su parte, sacó su teléfono celular, llamando a su equipo. Ellos tenían mucho trabajo que hacer. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle